Bienvenidos a la segunda parte. Aquí tendremos como objetivo darle volumen a las líneas que hemos hecho. Entonces, estas líneas, lo que debemos hacer es convertirlas en una superficie. O sea, digamos, las líneas ahorita son así. Una superficie es cuando creamos un plano que encuentra contenido dentro de esas líneas, para después crear un volumen. Es decir, esta superficie la extrudamos creando un volumen. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algunos pasos antes de eso. Primero, vamos a trabajar predominantemente en el entorno 3D. Así que fíjense cómo el cursor tiene una forma de flecha, pero al pasarlo a la mitad entre estos dos viewports, ¿sí?, se transforma en algo diferente, en una flecha que va a la derecha y a la izquierda. Entonces nosotros arrastrando el mouse, es decir, presionando el clic izquierdo y moviendo el mouse sin soltarlo, por eso de ahí la palabra arrastrar, y vamos a hacer que esto sea un poco más pequeño, ¿sí? Entonces si hago un doble clic sobre esta ventana seleccionada, doble clic con la rueda del mouse, ¿sí? ¿Ven? Es como un zoom extend. Acá lo mismo, dos veces presiono la bola del mouse y se queda ahí. Bien, dándome acá un poco más de espacio para poder trabajar. Bien, si te das cuenta, esta caja de herramientas está totalmente enfocada en el dibujo 2D, bidimensional, que es el que hemos hecho hasta ahorita. Para poder pasar a un entorno 3D, quiero que te fijes aquí, en este botón, en este icono. Siempre que veas una rueda dentada, significa que tú puedes cambiar de propiedades. Y es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Presionamos este triángulo hacia abajo y vemos que hemos estado dibujando en el entorno Draft and Annotation, o sea, 2D. Nosotros nos queremos ir a 3D Modeling. Y listo. Lo presiono y por fin tenemos el entorno necesario para dibujar en 3D. ¿Te das cuenta? Con la herramienta extrude, unir, crear diferentes tipos de volúmenes y poderlos editar. Súper chévere. Bien. Entonces, antes de trabajar en nuestro modelo, vamos a hacer una pequeña configuración para tener control cómo se ven los volúmenes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un cubo solamente para motivos de exhibición, para después alterar esta parte de acá, que es la sección de cómo se ven esos volúmenes, ¿sí? Entonces vamos a hacer una caja, nos va a pedir hacer la base de la caja, entonces clic, perdón, no se seleccionó, listo, un clic, que es el primer punto de este rectángulo, y vamos a escoger el otro, donde termina este rectángulo, clac. Entonces ahora, si subo con el mouse, me doy cuenta que puedo alterar el volumen, ¿no es cierto? Hacerlo más grande, más pequeño. Y como ves, acá lo podemos observar en elevación, ¿sí? Voy a hacer un clic y ahí lo veo. Probablemente a ti te salga esto, la visión waveform. Es decir, ves el perímetro, el contorno del volumen, ¿te das cuenta? Pero no ves sus caras. Entonces, esto es muy útil cuando queremos ver el volumen, pero también queremos ver qué hay detrás. Pero en este caso, vamos a experimentar con otros medios. Por ejemplo, el conceptual ya te permite ver las caras del volumen y las va sombreando, les va asignando colores para que tú puedas identificarlas. Tenemos el hidden, que es muy interesante, donde tú ves el alambre, el contorno, las líneas, los ejes, las caras, ¿de acuerdo? Pero del mismo color del fondo. Entonces es una vista bastante sutil. ¿Te das cuenta? Bien. De acá tenemos el Realistic, que va a ser muy importante para cuando tengamos luces y materiales realistas. Shaded es que de alguna manera el programa simula una luz artificial, mostrándote las caras 1, que estarían más iluminadas, las que reciben la luz, las caras con tonalidades medias y las caras
que están en sombra, que sería la más oscura. ¿Ve? La más clara, tonalidad media, y la más oscura. También podemos ver shades, pero ahora podremos ver los ejes que componen. Entonces, en la primera veíamos el volumen sombreado sin las líneas que lo conforman, y en esta ya podemos ver las líneas. ¿Te das cuenta? Acá tenemos shade of gray, o sea, tonos de grises. Podemos ver, es interesante porque podemos ver el contorno, podemos ver las líneas, ¿de acuerdo? Podemos ver que está sombreado, 1, 2, 3, pero ya no dependeremos del color del layer para mostrarlo. No, serán tonos de grises, que son bastante útiles. Y así te invito a que pruebes diferentes tipos de visualizaciones para que tú puedas quedarte con aquel que te convenga. Bueno, por ejemplo, disculpe, acá puedes ver que el volumen, se pueden ver las caras, pero que son transparentes, ¿sí? Entonces nosotros nos iremos a Shade of Gray, será la que utilizaremos ahorita, borramos este volumen y venimos acá. Entonces, para obtener un volumen hay que hacer dos pasos, convertir las líneas en superficies y las superficies en volumen. Pero, por la naturaleza del curso, hay muchas formas de hacer esto, pero te quiero enseñar la herramienta Press Pull. ¿Por qué? Porque convierte líneas ya directamente en volúmenes, siempre y cuando las líneas estén cerradas, si no, no creará volúmenes, creará superficies. Entonces, para efectos del taller, tendremos acá, ¿de acuerdo? Ves que ahora se ha transformado el cursor en un cuadrado, y en este caso no seleccionamos las líneas, sino tratamos de ponernos dentro de aquello que queremos. Creo que no se seleccionó. Ahí está. Tratamos de ponernos dentro, ¿de acuerdo? Dentro de la región que queremos levantar, que queremos extrudar. Entonces acá podemos ver que está seleccionando el borde, o sea, la región que está entre la cara del felino y el borde de la moneda, que no es lo que queremos, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es el interior. Entonces es cuestión de que busques, ¿de acuerdo?, ¿cuál es la vista que favorece que el programa seleccione lo que queremos? A veces te vas a tener que acercar, a veces alejar, a veces vas a tener que moverte un poco, ¿no? Pero lo que estamos buscando es eso, ese color magenta que envuelve la región de las líneas que queremos volver 3D. Entonces ahí sí selecciono y con el clic izquierdo del mouse, clic, ahora ya puedo extrudar esto. ¿Te das cuenta? Y lo puedes ver acá además. Por eso es que tenemos la vista en planta, en frente y en 3D. Entonces acá podemos ver la acción de dar data al eje Z. Acá no tiene ningún valor. Acá no lo vemos porque como es la vista desde arriba, sin perspectiva, sea esto 0, 1 o 100.000, realmente no tiene efecto sobre esta vista, ¿no? Nosotros ya habíamos asignado, de acuerdo a esto, que utilizaríamos unos 7 milímetros como espesor de nuestro proyecto. Entonces, ves que acá hay un cuadrado, una caja con texto, que va cambiando a medida que voy subiendo, pues esa es la caja que me indica la altura que quiero. Entonces voy a poner 7, ¿no? Ahí puedes ver el número 7, y Enter, ¿no es cierto? Enter. Y aquí está nuestra moneda, estimados alumnos. Aquí tenemos el logo de los Thundercats ya terminado. Inclusive podríamos querer que este logo ya no esté dentro de las capas que utilizamos para las líneas. Podría ser eso interesante. Entonces, no te preocupes, aquí tienes la caja de los layers. Un tip, de repente tú no tienes esto visible, es porque de repente tú tienes esta ventana de AutoCAD hasta acá, y acá tienes, no sé, el WhatsApp, o tienes el tutorial de Google Internet. Entonces, cuanto más grande sea esta ventana, mostrará más comandos. Por eso de repente sería importante que maximizaras esta ventana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo voy a crear otro layer acá. ¿Ves? ¿Dónde se crean los layers? Aquí.
y voy a crear un nuevo layer que se va a llamar logo 3D. Ajá. Logo 3D AutoCAD. AutoCAD no, Autobot. ¿Sí? Y voy a crear otro logo que diga logo 3D Thundercat. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece si aquí le damos un color a estos dos? ¿Ves? Bueno, se puso como color anaranjado, pero el anaranjado es el que tengo para las líneas guía. Así que, ¿qué te parece? No lo sé. Si ponemos un magenta para nuestros logos. Eso no quiere decir que se renderizarán magentas. Es solamente una forma de visualizarlos ahorita. ¿Sí? Entonces selecciono este logo. Vengo aquí y le digo que quiero que sea el logo de los Thundercats. ¿De acuerdo? Sigue en líneas guías. A ver. Selecciono acá el logo de los Thundercats. ¿Cómo puedo asegurarme que lo es? Porque de repente lo apago. ¿Ven? Listo. ¿Ok? Buenazo. ¿Por qué no se ve con el color de las líneas guías? Ese es importante. El color de la capa, perdón. Porque aquí, si tú te fijas, hemos escogido tonos de gris. Otras formas de visualización, por ejemplo el shaded, nos darán esa vista que estamos escogiendo con el color de la cara. ¿Sí? Bien, seguimos con el Shade of Gray. Tú puedes elegir el que desee. Y nos vamos a ir ahora a trabajar al logo de los Autobots. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que este tenga un 3D. Entonces vamos a escoger el Press Pull. Y si yo escogiera esta región que no quiero, evidentemente lo que se levantaría sería esa región. Pero nosotros ya hemos dicho que no queremos eso, ¿no es cierto? Queremos una aproximación diferente. Mientras que aquí lo que compone el logo es lleno, acá queremos que sea vacío, ¿sí? Entonces agarramos la herramienta, otra vez la herramienta Press Pull, acá, ¿sí? Press Pull, y no vamos a escoger esta región. Vamos a escoger el círculo exterior. ¿De acuerdo? Y es el que vamos a levantar. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Mira, podemos que la línea termine justo acá. ¿Te das cuenta? Es como que el snap point, que sigue estando acá, se compone en esta última parte. ¿Ves? Entonces, como estás escogiendo el snap point que está acá, pues la altura va a ser esa. O si no, ponemos otra vez 7 y enter. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro logo. ¿Hemos terminado? Pues no, porque vemos que acá faltan algunas cosas, ¿no es cierto? Faltan algunos componentes, ¿no? Simplemente cogemos Press Pull. Ahora sí, no quisiera estar aplicando 7 cada rato. ¿Ves que hay un cuadradito, un endpoint verde? Pues como solamente esto va a ir hacia arriba, yo escojo la parte superior de cualquier lado donde vaya a terminar esto. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Acá. Y le doy Enter. Entonces después vuelvo a escoger esta parte de acá, la llevo hasta aquí y listo. Cojo este triángulo y de nuevo me voy hacia el último vértice de algo que tenga la altura que quiero, es decir, acá. ¿Ves? Y voy completando mi figura 3D. Acá no se hizo, fíjate, está vacío. Y acá también. ¡Ah, caramba! ¿Y por qué? Porque en este caso, de aquí, esto era una polilínea cerrada. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se extruda,
se extruda como volumen. Pero si fuera una polilínea abierta, voy a aquí exagerar esto, pues no se va a extrudar como un volumen, se va a extrudar como un conjunto de planos. ¿Te das cuenta? Bien, entonces vamos a seguir trabajando acá, a ver cuáles están bien y cuáles están mal. Por ejemplo, esta de acá está mal. ¿Te das cuenta? No es un volumen cerrado, es un conjunto de planos. Lo selecciono y lo borro. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. En Modify voy a ir al comando Join. Voy a seleccionar esto y voy a hacer un clic derecho. ¿Sí? Parece que ya era una superficie, entonces no es. Entonces lo que puede haber pasado es que seleccioné mal o muy rápido el, ¿cómo se llama? El centro, que no ha podido encontrar este centro. Bien, estimados alumnos, entonces ya hemos hecho que esto sea una polilínea, entonces debería de funcionar, ¿no es cierto? Cojo el Press Pull, selecciono esto, genial, lo pongo en la última para darle la altura, o si quieres aquí, ¿no es cierto? Y, ¡ah, caramba! Sigue sin funcionar. Pero, ¿cómo si es una polilínea? Pues te explico. Una polilínea, por ejemplo esta, mira, puede ser una polilínea abierta. Una polilínea es aquella en que todos sus lados, sus vértices en conjunto, están unidos. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea cerrada. Entonces, estamos aquí ante un caso de una polilínea, sí, es una polilínea, pero es una polilínea abierta. Entonces, ¿cómo la cerramos? Muy sencillo. La selecciono y dentro de la línea, ¿sí? O sea, que el cursor esté dentro de la línea, hago un doble clic. Tac, tac. Y ves que aparece un montón de opciones para trabajar con esa polilínea. De hecho, es el comando Edit Polyline. Y lo que queremos es cerrarla. Close. Podrá parecer igualita para ti, fíjense, pero no ha cambiado nada. Sí, lo que pasa es de que acá había, digamos, si quieres, microscópicamente un pedacito que no estaba cerrada por completo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos está fastidiando. Entonces, por favor, algo importante dentro del modelado de pasar de líneas a volúmenes es que debe estar la polilínea cerrada. Pero como ves, no es nada difícil de solucionar. Entonces ahora venimos con el Press Pull. ¿Sí? Selecciono esta región, me voy acá y, ¡oh, sorpresa! Listo, ya está. Lo voy a seguir haciendo acá, a modo de que veas cómo se practica. Entonces, esta superficie la quito, esta también. Voy a asumir que esto ya es una polilínea. Le doy doble clic y pongo Close. ¿Sí? Mira acá. Qué interesante. ¿Ves que acá está cerrada? ¿Ves que está abierta? Entonces voy a agarrar esta polilínea, voy a poner Close y se cerró acá. ¿Te das cuenta? Ahora, acá se cerró en un ángulo medio raro, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Sí, mejor la voy a cerrar de una vez, ¿sí? Y acá también. Esto probablemente no es lo que quiera, ¿no? Esta línea acá, nada que ver. Entonces selecciono esto y puedo tener control de todas las líneas. ¿Te das cuenta? Entonces simplemente esta línea que está acá la voy a poner encima de esta y soluciono mi problema. ¿Qué te parece? Esa sería una forma de resolverlo. La otra es, vamos a poner undo. Ajá, la voy a dejar abierta. Entonces, para poder trabajar estas líneas, las voy a explotar. Entonces, vamos a convertir estas polilíneas en líneas para poderlas editar, ¿no es cierto? El comando para explotar cosas es sencillo porque ya aparece como algo explotado. ¿Lo ves acá? Es como un cuadrado que se le han explotado los lados. Entonces, selecciono esta línea de acá, clic derecho, y ahora ya no es una polilínea, es un conjunto de líneas. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que queremos en este caso? Te explico por qué. ¿Te acuerdas que la herramienta recortar
obviamente también recorta, ¿no es cierto? Pero también extiende cuando pone Shift. Entonces voy a seleccionar esta herramienta de aquí. Y claro, podría borrar esta línea si quisiera, mira. ¿Ves? Pero no es lo que quiero. Quiero utilizar esta herramienta de otra manera. Cuando esta herramienta, aprieto Shift en el teclado, esta de acá, ¿ves? Se extiende. Acá paso el mouse sobre esta línea y evidentemente lo que busca es cortarla. Pero si aprieto Shift, extiendo la línea. Entonces la herramienta, tanto es la herramienta recortar como extender. Selecciono esta línea, la borro, selecciono esta línea, agarro este vértice y lo junto acá. De esa manera voy a trabajar esta que está acá. La herramienta Cut, pongo Shift, se extiende, la herramienta Shift se extiende y ya puedo trabajar. De acá puedo utilizar la herramienta tal y como cual cortar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya puedo editar las líneas que de una manera más precisa que del anterior método, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Agarro la herramienta Press Pull. No sé si esto se podrá hacerse con líneas o con polilíneas. Vamos a ver. Agarro el Press Pull, selecciono esta margen y lo levanto hasta aquí. Y ya tengo mi volumen. Otra forma de editar esto es que solamente hubiera, una forma de abordar esto es que solamente hubiera modificado una y después simplemente agarro esta, que ya sé que es correcta, ¿no es cierto? Y me vengo aquí a la herramienta copiar. Entonces, selecciono esto, clic acá, la selecciono, clic izquierdo, y después puedo seleccionar otros objetos, pero solamente quiero copiar este. Entonces, cuando termino de seleccionar el volumen o los volúmenes, ahí le doy una confirmación, es decir, clic derecho, clic derecho. Entonces me va a pedir cuál es el punto de inserción, es este, ¿te das cuenta? Y dónde quiero copiarlo. Aquí, acá, allá, evidentemente aquí. Entonces ya tengo este volumen hecho. ¿Qué tal? Ya tengo por fin mi logo de los AutoCAD. Bien, entonces quiero enseñarte algo. Selecciono mi hermoso logo de los Autobots y lo muevo. Y me doy cuenta de que este logo no tiene unida esta parte acá ni estas. Entonces tengo que encontrar una forma de, vamos a venir acá, hacer undo. A veces el programa que utilizo para escribir en la pizarra entra en conflicto con los demás comandos. Simplemente lo cierro y lo vuelvo a entrar. Nada de lo que tú tengas realmente que ocuparte. Pero vamos a poner acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ahorita, para que veas lo que vamos a hacer, vamos a unir diferentes volúmenes dentro de un mismo conjunto. Entonces, ahora sí, para términos de ver lo que estamos haciendo, quisiera el Shade with Edges, que me muestra realmente el color de las capas. Entonces, voy a seleccionar esto, o sea, el logo de los Autobots, y lo voy a meter dentro del 3D de los Autobots. ¿Bien? Y acá puedes ver más claramente que no todo forma parte de ese conjunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una de las cosas que serán muy importantes dentro de tu arsenal de herramientas, el comando unir. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar esto, clic. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Selecciona los objetos. Entonces, esos son todos los objetos que quiero que formen parte del mismo conjunto. Cuando ya le seleccioné todo, confirmo, es decir, clic derecho, ¿no es cierto? Listo. Ahora todo esto forma parte
del mismo conjunto. ¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Bien? Yo creo que así, como hemos apagado layers que ya no nos van sirviendo, por ejemplo, los logos ya no nos sirven, ¿qué te parece si ya vamos apagando las líneas de los autos? ¿Ves esta línea blanca? ¿Sí? Ahorita ya no tiene tanta utilidad, ¿no es cierto? Ya que ahora tengo los volúmenes. Entonces simplemente voy a irlas apagando, ¿ves? Para poder tener el conjunto más a la mano. Entonces, felicitaciones. Y hemos hecho nuestro primer modelado de una pieza dentro de un entorno 3D. Ahora, quiero que veas este objeto. Quisiera que observáramos que esto no termina a 90 grados. ¿Te das cuenta? Tiene una especie de chavado. Como si hubiéramos agarrado una lija y hubiéramos suavizado los bordes. Eso, estimados alumnos, es bien importante, porque hace que la pieza se vea un poco más pulida, más acabada, le da un toque más profesional, ¿no? Déjame, no sé de qué estoy hablando. Este 90 grados tan fuerte hace ver a la pieza ligeramente inacabada, a mi gusto. Es mucho mejor cuando acá hay un chavado que permite que la luz se difumine, se reparta mejor en el volumen, ¿sí? Inclusive se va a ver mejor. Y además acuérdate que si es que esta pieza fue hecha con una fresadora, cuando esto es círculo, cuando esta broca haga esto, va a crear un redondeado. Es decir, depende del tipo de pieza que hagas, no te va a poder salir esto, sino te saldría algo parecido a esto, ¿no? Que las esquinas estén redondeadas, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo hacer eso para concluir con este ejemplo, ¿no? Y acá me pregunto si... Fíjate cómo ahora preferiría volver al Shade of Grey. Me parece como un poco más, si lo quieres, descansado a la vista. Entonces vamos a agarrar como ejemplo esta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que esta esquina esté ligeramente redondeada para que la pieza se vea más acabada, ¿sí? Bien, hemos estado trabajando ahorita en la parte Home. Quisiera, por favor, que nos vayamos a la parte Solid. Solamente cliqué acá, selecciona este Solid, ¿te das cuenta? Y cambian las herramientas. Y la herramienta que necesito que conversar contigo es Fillet Edge. ¿De acuerdo? Es una herramienta importante. Fillet Edge. Básicamente es como lijar las aristas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esta línea de acá tenga ese redondeado y esta de acá también. Y con eso terminaríamos esta parte, ¿sí? Bien, entonces selecciono la herramienta Fillet Edge. Ajá. Y fíjate cómo la herramienta per se va a buscar las líneas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la línea de arriba ahora me la está poniendo en magenta y seleccionar, lo cual es bueno porque así me indica dónde va a ser este lijado, ¿no es cierto? Como siempre, aquí tenemos un listado de comandos o de acciones. Entonces, yo quiero que acá conversemos sobre la última, el radius. Entonces, tú vas a poner el radio que consideras que es adecuado. Esto es prueba y error, ojo, ¿ah? Entonces, vamos a dejarlo con 1, o sea, 1 milímetro. Y cuando vamos a dejarlo acá con 1 milímetro, vamos a poner 1, Enter. Entonces, el programa ya sabe que va a ser un radio de 1, ¿sí? Lo voy a volver a hacer porque cuando apagué esa línea se seleccionó. Entonces acá tienes comando 1 milímetro. Voy a venir acá, voy a preseleccionar esto. Se ve cómo se preselecciona. Solamente pones el cursor donde quieres que se haga la herramienta, la acción. Y mira, voy a apretar el clic izquierdo. Clic.
Y fíjate cómo el programa me está dando un preview de lo que va a hacer. ¿Te das cuenta? De repente acá sería ideal. ¿Ves? Mostrarte esa esquina. ¿Qué tal? Y acá puedes ver el redondeado. Y también, de hecho, puedes verlo hacia arriba acá. ¿Ves? O sea, genial. Me agrada. No sé qué piensas tú. Me parece que uno está bien. ¿De acuerdo? Y voy a... Antes de apretar Enter, ¿qué te parece si ya hacemos automáticamente esta de acá? La de arriba y la de abajo. ¿No es cierto? Me gusta el resultado. Y ahí voy a poner Enter con el teclado. ¡Tatán! ¿Ves cómo tengo un preview? Como que se ha puesto en transparente. Sí, es exactamente el modo de decirte de AutoCAD. ¿Está bien eso? Y yo digo sí, vuelvo a apretar Enter. Y listo, mira. Ahora ya mi 3D tiene este acabado. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a decidir cuándo esa herramienta es buena o no. Por ejemplo, voy a apretar otra vez Fillet Edge, ¿de acuerdo? Ya tiene, y el programa siempre recuerda la medida anterior, entonces ya sabe que es 1. Selecciono esta de acá. Ajá, ¿ves? Selecciono todas esas líneas. No te preocupes que acá en la esquina no se vea completo, el programa lo hará. Voy a apretar Enter, y ahí está. Entonces, acá quisiera comentarte que no me gusta tanto este resultado. Creo que el logo de los Autobots es bastante, digamos, es bastante duro, ¿no es cierto? Tiene líneas muy angulares, es la representación de una máquina. Entonces pienso que esto, redondeado por adentro, no se vería bien. Pero la moneda que no tenga, digamos, lados cortantes, me parece adecuado. ¿Por qué estoy haciéndote esta reflexión? Porque una herramienta puede verse bien en un lado, pero de repente no en el otro. Entonces no es cuestión de utilizar la herramienta por utilizarla, sino ver dónde se luce o dónde podría no ir de acuerdo con la filosofía del logo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, nada, terminamos nuestra moneda de los Autobots y ahora vamos a hacer lo mismo con la moneda de los Thundercats. Porque quiero diferentes resultados ahora. Te voy a explicar. Voy a volver a escoger la herramienta Fillet. Buenaza. Y acá voy a hacerle arriba y voy a hacerlo abajo. Pero en este caso te comento que la razón por la cual tenemos un logo y el otro es porque el logo del robot es mucho más mecánico, es mucho más, tiene líneas con ángulos, es más fuerte. Uno siente que de repente forma puntas o aristas que te podrían cortar. Sin embargo, el logo de los Thundercats es mucho más suave, con líneas orgánicas. Entonces tú has podido practicar estos dos tipos de líneas, orgánicas y con ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, acá sí quiero que todo lo de adentro tenga este fillet. Entonces, los exteriores están muy bien, pero cuando me voy al interior, ¿de acuerdo? Mira, solamente voy a hacer estas dos enter. Mira, casi se comen el espacio que hay para mostrar el borde de la moneda, casi como si esto fuera ya curvo. No solamente eso, sino que acá hay tantos espacios tan chiquitos que creo que me va a pasar esto, o sea que dos fillets que se encuentren, fillet 1 se encuentra con el fillet 2, dejándote acá nada de espacio, o a veces el fillet 1 intersectándose con el otro, que no es algo que querramos aquí. Entonces, ¿qué recomendaría en estos casos? En estos casos, vamos a poner undo, recomendaría darle un menor radio a esto. Este es 1, pues que este sea, no sé, 0.5, podemos ir probando. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener un radio para el exterior, ¿de acuerdo? Un radio para el exterior y otro diferente para el interior. Bien, continuamos entonces. Otra vez la herramienta Fillet Edge y
queremos usar unas líneas y no otras, ¿no es cierto? Acá creo que se preseleccionaron algunas. Bien, ya nada está seleccionado. Ponemos el Fillet Edge, que ya está con el 1, y selecciono esta línea y esta de acá. ¿Te das cuenta? Para que tengan las monedas, los bordes de las dos monedas sean iguales. Entonces, un Enter, lo veo todo bien, 2 Enter y queda perfecto. Ahora vamos a hacer que el interior esté formado por líneas diferentes, por un radio diferente. Entonces vamos a coger Fillet Edge, ¿se acuerdan? Está siempre aquí. Bien. Fillet Edge. Y vamos a cambiar el radio. ¿Cómo cambiamos el radio? Ponemos radius, acá ves, chain, loop, radius. Y ya no ponemos 1. Vamos a irnos, no sé, con 0.5. Recuerden que eso es también prueba y error. Entonces pongo 0.5, pongo Enter y listo. El programa sabe que quiere un radio de 0.5. Entonces fíjate, me parece un radio más amable, ¿no es cierto? Que ya no compite tanto con el radio el Fillet Edge y el radio del exterior. Entonces simplemente voy acá y con paciencia, ¿de acuerdo? Voy seleccionando todas las líneas del interior, ¿sí? ¿Ve? Es interesante que vayas rotando el modelo para que esta selección te sea más fácil, ¿no? Entonces tú con cuidado, con calma, con precaución, vas seleccionando todas estas líneas. ¿Te das cuenta? Siempre es bueno tener una vista que te permita trabajar con comodidad. Si no estás seguro, pues cambia la vista para que te sea más fácil, o el zoom, para que te sea más fácil seleccionarlo todo. Acá me doy cuenta que lo hice bien, porque este radio tampoco entra en conflicto con el ojo, ¿no? Entonces ahí definitivamente era correcto tener un radio menor, ¿no es cierto? Claro que sí. Me acerco acá. ¿Ven? Para tener una mejor vista. Es bueno no hacer esto apurado. Y listo. Completé todo el exterior de esa sección. Evidentemente también tendríamos que hacerlo abajo, pero por el momento te quiero mostrar la parte de arriba. Entonces pongo Enter. ¿De acuerdo? Y, oh sorpresa, no pasó nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa ha fallado en hacer todo este fillet, si te pones a pensar, al mismo tiempo. Es decir, que hay áreas que están creando un conflicto. Ese conflicto no solamente permanece en el mundo del 3D. Me explico. Como vamos a imprimir esta pieza, debemos ver que si el fillet que le vamos a aplicar acá y acá, no vaya a ser, por ejemplo, mire, este sería el fillet de la cara exterior y este sería el fillet del ojo. Entonces, si al final esto se sobrepone, puede crearnos un conflicto. Tampoco queremos áreas donde el material se reduzca tanto que pueda hacer que la pieza sea quebradiza. O simplemente no se puede hacer porque las dimensiones son absurdas. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a apretar Fillet Edge y vamos a ir poco a poco viendo qué lados son los que causan conflicto o cuál es el problema. Entonces empezaremos Fillet Edge con esta curva, bien sencillita, a ver qué está pasando en el exterior. Enter, si lo figura, ¿saben qué?
voy a agregar para analizar esto correctamente esta, para ver cómo es esta punta. Entonces, en este ejemplo voy a ver esta punta de acá, esta de acá, y cómo queda el fillet interior con el exterior. Como les digo, vamos a ir poco a poco. Enter, vemos que el programa se hace, la herramienta se efectúa, pongo Enter y veo acá qué es lo que me parece correcto y no. Aquí el fillet entre esta curva y esta curva desgastan demasiado el material de acá, no es como que la mandíbula se proyectara casi hasta la muela. Entonces la verdad que he decidido que esta parte de acá no va a tener este fillet, se va a quedar en 90 grados. Acá lo veo todo bien, acá también, pero lo que no me parece correcto es que la distancia que ha quedado entre el fillet exterior y el interior, miren, el exterior y el interior es apenitas esto, no sé si siquiera realmente puede hacer. Entonces creo que acá nos conviene un fillet mucho más sutil. ¿Les parece? Voy a poner control Z, o sea, vamos a deshacer lo que hemos hecho. Vamos a apretar la herramienta Fillet Edge y nos vamos a cambiar el radio. Entonces voy a poner radio y en vez de punto 5 le voy a poner punto 3 para que haya alguna... Y si al final es tan poquito, pues ya no lo ponemos porque no vas a poder construir si lo dejamos así. Punto 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora listo. Este acá, aquí, acá. Este lo voy a dejar tal cual. O voy a ver si con el punto 3 se soluciona. Enter. Ajá. ¿Sí? Lo vemos todo bien. Y mucho mejor. ¿No es cierto? Mucho, mucho mejor. Sobre todo esta parte de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la herramienta y voy a ir avanzando paso por paso a ver qué pasa con todas esas líneas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay herramientas que dentro de una lógica en la cual se va a construir el modelo, tenemos que ser cuidadosos o tenemos que explorar cada uno de las líneas y de los vértices para ver qué está pasando con el conjunto en el modelo en 3D y sobre todo cómo esto podrá o no interferir en la forma en que sea impreso. Entonces, no creo que haya problemas con esta curva, la de la boca me refiero, y vamos a llegar ahí hasta la nariz. ¿De acuerdo? Lo interesante es que podemos manejarnos, como están viendo, por partes. Entonces, Enter, veo que se está haciendo, o sea que la herramienta está funcionando y ahí la puedo ver, miren. Interesante cómo le damos ese borde. Y continuamos otra vez la herramienta. La vamos a dejar ahí, ¿no? O sea, vamos a dejar esta curva de acá para el final, pero quiero ver cómo ahorita es la relación entre la superficie del exterior del logo, o sea, del rostro, ¿no? Del gato, con los ojos. Parece que ahí había un conflicto. Entonces ahora vamos a ver los ojos. Digo que hay un conflicto porque la herramienta no funcionó, ¿no es cierto? No pudo hacer todo de un mismo paso. Entonces selecciono esta. Parece que en los ojos hay algo, una diferencia de superficies que está haciendo que sea muy difícil para la herramienta poder completar el ojo. Enter. No me lo permite. Lo cual, por esta vez lo voy a dejar pasar porque el ojo sí podría tener ese ángulo. No pasa nada. Y me voy a ir acá. Voy a ir a completar la nariz.
la nariz, frente. Y por el momento lo voy a dejar ahí. Enter. Sí, veo que la herramienta puede constituirse. Enter. ¿Ven? Aquí tenemos este pequeño fillet. Entonces vamos a ver qué pasa con el resto, ¿sí? Vamos a poner el fillet acá. ¿Ah? Selecciono esta. Ajá. Con cuidado volteo con el logo. Y esto debería completar, o sea, esto debería ser el final. Vamos a ver cómo el programa lo interpreta. Enter. No, no pudo completarlo. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a hacerlo en 2 pasos en vez de 3. Entonces, este de acá, este y este. Vamos a ver si es capaz de completar esta punta. Ajá, parece que sí. Muy bien. Ahí tenemos esa punta completada. Parece que el conflicto es al dar la vuelta, ¿no? Así que vamos a ver. Esta. Y lo voy a dejar ahí. Enter. Ajá. El programa es capaz de completar eso. Parece que solo nos está faltando una línea. Esta. Ya el programa no puede completar esta. Parece que hay un conflicto entre ambas. ¿De acuerdo? Mira acá. El programa ya no puede resolver el pase entre esta línea y esta. Lo vamos a dejar ahí. Parece que ya hemos avanzado bastante con esta. Y tú ya como asignación tendrías que completar la parte que viene aquí. O sea, la parte de abajo de la misma manera, ¿no? Fillet. ¿Se acuerdan que esta era la parte conflictiva? Pero esta de acá no. Acá creo que no lo seleccioné bien. Ahí está. Yo creo que podemos seleccionar inclusive esta de acá. Enter. Vemos que el programa sí ha funcionado. Ha completado todo lo que hemos hecho. Enter. Y listo. ¿Ven? La parte de abajo está casi constituida. Solamente nos faltan estos de acá. Lo que creó conflicto en el otro, ¿no? Entonces, vamos a crear esta. Esta de acá. A ver. Si nos logramos salvar con eso. Enter. Sí. Listo. Ahora ya da la vuelta. Perfecto. Entonces fíjense cómo acá funcionó, pero arriba no. Yo creo que debimos hacerlo completo. O sea, ya irnos completo en vez de separarlo acá, ¿no? Vamos a ver si podemos replicar eso. A ver, fillet. Miren, acá había una línea que de repente esta es. No. Definitivamente esta, miren, vamos a poner enter. No logra concretarlo, ¿sí? Yo creo que ahí debimos seleccionar todo de una sola vez, pero
para efectos de nuestra impresión y del trabajo, ya hemos concluido. Tenemos dos logos con dos lógicas diferentes de cómo abordar un proyecto con llenos y con vacíos, ¿no es cierto? Así que nada, de repente en vez de Shade of Gray podríamos verlo con Shade with Lines para poder ver cuál es realmente nuestro modelo. Y fíjate cómo el hecho de tener esta punta redondeada hace un efecto de luz acá con ese highlight interesante. Es lo que te mencionaba. O sea, si estás con 90 grados y viene la luz, pues este punto que es el más luminoso no se ve, porque como esto es un 90 grados perfecto, solamente es un punto de dimensión mínima. Pero si nosotros lo redondeamos, cuando viene la luz, el punto más fuerte, como acá tiene un área en la cual se distribuye, pues se ilumina más, tiene más masa con la cual iluminarse, que es justamente lo que está pasando en este punto de acá. Entonces se ve un poco más realista. Pero bueno, ya hemos conversado que acá no sería tan necesario, porque justamente queremos esa dispersión de la luz tan dura que nos da el 90 grados, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, lo único que habría que resolver acá es, aquí tenemos el logo, que la materia es continua a lo largo de todo. Acá nos damos cuenta que no pasa eso, que la materia no es continua en este lado. Es decir, cuando se imprima, esto se va a caer y esto se va a caer. ¿Cómo podemos solucionar eso? Tendríamos que crear algo que hiciera que esto pudiera mantenerse. Te lo dejo de tarea. Podría ser que en la parte baja, acá, pues creamos un plano que lo sostenga. O que sea un plano que lo sostenga por la mitad. Entonces sería como un bajo relieve. ¿Te das cuenta? Sería bueno pensar qué podríamos hacer ahí. Yo voy a darte acá una solución preliminar de qué podríamos hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué te parece si en este caso quitamos el logo de los Autobots y prendemos las líneas? ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, ya que el problema es que nos falta más aquí, ¿no? ¿Se entendió, no es cierto? Que esta parte no están conectadas, esta de acá, ni esta, ni esta, ni esta. Lo que voy a hacer es justamente una tapa donde ese material pueda existir. Entonces, fíjate cómo vamos a seleccionar esta de acá, este círculo. Vamos a agregar el comando escalar. Vamos a seleccionar este punto. Voy a copiar este círculo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Lo voy a meter de nuevo en el centro. Pero ahora voy a utilizar la herramienta escalar. Voy a seleccionar este objeto. Voy a darle clic derecho, o sea, enter para confirmar. Y acá voy a decidir hasta dónde quiero este plano de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que acá es demasiado. Me parece que acá dejaría eso cayéndose. Acá no serviría para nada. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Ves? Ese disco va a trabajar aquí. Si acabo de darme cuenta que si lo pongo acá, entorpecería estos lados. O sea, como que hay parte del logo que todavía está vacío. Entonces, vamos a cubrir un poquito el logo, así. Listo. Esta de acá la voy a extrudar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a conseguir
Vamos a poner el logo de los Autobots. Ajá. Pero ahora, justamente, voy a necesitar que todo esto sea o transparente o líneas 2D. ¿Te das cuenta? Porque ahora sí quiero ver lo que hay detrás. Selecciono esto, que es una línea guía que no me sirve. Y voy a seleccionar esta de acá. ¿Ok? Con el Press Pull. Es interesante porque estamos viendo problemas derivados de nuestro modelo 3D que tienen sentido en la realidad, no en el mundo del 3D, donde todo se sostiene sin gravedad. Entonces vamos a seleccionar esta línea, mira, esta línea nada más, y es la que vamos a extrudar, ¿te das cuenta? Acá. Y le vamos a dar de altura donde termine el chavadito, ¿te das cuenta? ¿Para qué? Para que la parte del hueco del modelo sea la mayor posible. Entonces, si pongo acá la altura, pues el vacío ya no se va a ver, ¿te das cuenta? Porque estamos rellenando todo. Si lo pongo acá desde la base, lo que estoy creando es un círculo, ¿de acuerdo? Que me va a permitir ahora tener en bajo relieve, en alto relieve, perdón, el proyecto. Entonces vamos ahora a poner Shade with Grave. Acá. Acá no quería. Acá vamos a poner de nuevo el wireframe, ¿sí? Selecciono aquí y pongo el Shade with Edges. Entonces, ¿te das cuenta? Esta es el disco que creé. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué lo creé? Porque si no está, te fijas, esto se cae. Pero si creo un disco debajo, pues ahora estas piezas de acá ya no van a caerse. Lamentablemente, claro, perdí la idea del vacío, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no habría otra forma de tenerlo, a no ser que, y eso ya te lo dejo a ti como diseñador, que hubiéramos creado no un círculo, sino una polilínea que venga por acá, ¿de acuerdo? Entonces esto se sujeta y esto es vacío, ¿no? Porque la polilínea no llega hasta acá. También te lo dejo a ti como diseñador. Pero ahora quiero que esto sea una sola pieza. Entonces, como siempre, nos vamos aquí a Solid, selecciono el logo original, selecciono la pieza que acabo de hacer y confirmo con el Enter. Ahora, todo eso es una sola pieza, como puedes ver. Vamos a poner Shade of Gray. Es una sola pieza, puedes ver, en alto relieve. Porque en bajo relieve, lamentablemente nos dimos cuenta que esto se caería. Por eso es tan importante lo que te menciono siempre en el curso, ¿no? Tener esta noción de la realidad cuando modelas en 3 dimensiones. Y acá va a ser interesante porque al modelar nos daremos cuenta, al imprimir 3D, si estas medidas fueron muy delgadas, si fueron gruesas, si hacen que el proyecto sea estable o no, si de repente convenía tener este triángulo, porque de repente hubiera sido mejor y era más bonito cuando todo era hueco, ¿no? De hecho, no sé qué pensar. Mira, voy a seleccionar la herramienta copiar, ¿de acuerdo? Ahora no sé qué era mejor verlo. Si hubiera sido más bonito que todo sea hueco y evitar tener esto o dejarlo así. Me parece que se veía más interesante cuando era hueco en vez de alto relieve, ¿no? Pero lo vamos a dejar así porque también va a ser interesante tener un alto relieve y tener esta parte vacía, ¿no? Contradice un poco lo que habíamos pensado, pero de todas maneras podríamos, te lo dejo ya a tu criterio, porque solamente vamos a hacer 2 monedas, ver esta parte, ¿no? ¿Ves cómo la realidad puede alterar la concepción del dibujo? Ahí está. Voy a borrar acá las líneas de los Autobots, ya no las necesito, y adivina lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la herramienta copiar, voy a seleccionar estas 2 y las voy a llevar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, selecciono este polígono que he hecho, círculo,
y lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Lo selecciono y lo saco de ahí. Y también tendría, en este caso, que crear algo que borrara estas líneas de acá. Y lo voy a hacer en un momento, pero de todas maneras quería esto ya dejarlo unido. ¿Ves? Ya está unido. Entonces, acá necesito algo que me retire estas piezas del conjunto. O sea, tengo que restar. Entonces, pongo acá a línea guía y voy a dibujar una polilínea. Aquí, 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 aquí. Y voy a poner C de close. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto acá. Ajá, ya tengo esa polilínea. Acá voy a dibujar otra polilínea. Y no sé si lo puedes ver, pero lo que estoy haciendo es una materia, un objeto que va a servir para eliminar estas partes de acá que ya no nos interesan. ¿Sí? Evidentemente, si este es el logo de una compañía, pues no podemos variarlo. Pero como nosotros estamos diseñando esto, me parece interesante que veas cómo continuamente estás variando el modelo para obtener diferentes tipos de resultados. Entonces, acá utilizamos la herramienta Press Pull. El alto de esto no es necesario porque estos de líneas guía no van a quedar. Solamente los estamos utilizando para cortar. Este paso no es necesario, pero para efectos te das cuenta de que todo este volumen de acá lo vamos a restar de acá para crear esos huecos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, estos volúmenes que hemos creado son solamente para cortar. No van a quedar en el modelo final. ¿Sí? Entonces, ahora vamos, si ya entendimos la herramienta unión, esto nos sirve perfecto para explicar la herramienta subtract. ¿De acuerdo? Bien, selecciono la herramienta sustraer y primero selecciono lo que quiero conservar. Esto. Clic izquierdo y para confirmar, clic derecho. O sea, clic izquierdo y clic derecho. Y después selecciono lo que quiero que se vaya. Lo que ya no quiero ver. Lo que creé solamente para cortar. Entonces ves que he hecho 3 clics acá con el clic izquierdo. Y ahora voy a dar el anti-clic. O sea, con el clic derecho confirmo, enter. Y ahora mi modelo, ¿te das cuenta? Mira, ya volvió a tener esa cualidad de calado. Lo único que resta es seleccionar esto y borrarlo porque ya no sirve. Y tengo 3 expresiones de lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces ya te dejo un poco a ti cuál te parece adecuado, ¿no? Creo que las dos son interesantes. Creo que si fuera un modelo para un cliente, pues tendría que quedarme con esto. ¿De acuerdo? Pero si fuera mi decisión, creo que este me parece interesante para la moneda que vamos a hacer. Eso lo dejo totalmente a tu criterio. Terminaré de repente escogiendo un color más interesante para mis modelos. No sé, de repente un gris. Ajá. Ah, cambié el color de la línea guía. Ese es el logo 3D de los AutoCADs. Selecciono aquí el color y de repente más interesante sería un gris. Voy a ver. Me parece que sí. Creo que mis 3Ds van a tener un gris. Solamente quiero que este sea un poco más oscuro. Ajá. Me parece más interesante. Ahora que ya lo terminé, ya no necesito que me llame tanto la atención todo el tiempo. Lo que sí, mis líneas guías siempre me gusta que sean de un color que resalte mucho del fondo, ¿no? Sobre todo para saber si están ahí. Bien, chicos, no nos olvidemos de salvar. De hecho, creo que hemos debido salvar en muchos pasos anteriores. Lo salvo y ya tengo las monedas. La siguiente parte será cómo hago aquello que sostiene
y sirve de sostén para las monedas, que es la parte en la que ustedes van a diseñar. Pero por lo pronto, el logo está totalmente terminado. Espero que esto te haya parecido enriquecedor y que hayas podido reflexionar un poco sobre el hecho que modelar no es solamente avanzar, también es retroceder, también es ver qué cosas están funcionando y no, y poder adaptar tu diseño sobre todo esta concepción de, bueno, ¿y qué pasa cuando se imprima, no? ¿Qué pasa cuando sea algo real? Y que, bueno, muchas gracias, nos vemos.